Buenos días, somos Cristina Castro y Ana Caballero, editoras de Grijalbo, del grupo editorial Penguin Random House, y hoy os venimos a hablar de Bailar en el desierto de Juan Arnau. Cristina, tú fuiste la primera que recibiste el manuscrito, el proyecto de Bailar en el desierto. ¿Qué sensación tuviste ese primer momento en el que llegó? Pues sí, mira, recuerdo que recibimos un email a nuestro buzón de recepción de manuscritos y en él se presentaba Juan, contaba un poquito su historia y que tenía un libro que había escrito sobre la historia de su familia. Entonces, a medida que leí el mensaje, me metí en internet para informarme un poco de lo que era El Road, de lo que era, bueno, el Festival de los Monegros. Lo conocía, pero tampoco es que tuviera muchísima información en Florida. Entonces entré y empecé se abrió ante mí un mundo que desconocía por completo. Y entonces al día siguiente, o aquella misma tarde, no me acuerdo, llamé a Juan y le dije, oye, ¿nos vemos? Y me cuentas tu historia, ¿no? Hombre, yo recuerdo ese el momento en el que te llegó, porque muchas veces yo creo que la gente no relaciona a los Monegros con la Florida de Fraga, ¿no? Que es una discoteca que muchos de los hermanos, padres, ¿no? que se han acercado, porque al final han marcado la cultura y el ocio de varias generaciones, esta familia, ¿no? Entonces me acuerdo de ir buscando, ir diciendo, ay, pero si son los mismos, y encima están los de Elro. Este momento de descubrir que esta familia tenía una gran historia, ¿no?, detrás. Sí, es que eso fue lo que a mí me dejó pues muy sorprendida, ¿no? Que detrás de algo, ¿no? Tan actual y tan rompedor, ¿no? Como fue el festival. Totalmente. ¿No? Hubiera una historia tan antigua, tan larga y que viniera de allí, ¿no? De ese pueblecito, de ese pueblo, pobrecito, ¿no? Es más casi una ciudad, ¿no? que un pueblo. Y eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, ver que ahí había el germen de una historia que conectaba con las grandes historias de las sagas familiares que hemos leído, ¿no? Totalmente. En tantas novelas, decía, bueno, a lo mejor aquí tenemos algo, ¿no? A la altura de esas sagas familiares que hemos leído, ¿no? Y bueno, y cuando conocimos a Juan y empezó a contarnos, ¿no? De Josepet y toda el linaje, ¿no? familiar, pues ahí, bueno, ahí sí que ya lo vimos clarísimo, ¿no? Que ahí había el germen de una gran novela y una gran historia familiar. Además es descubrir la novela, lo que muestra a los lectores, ¿no? Y también nos mostró a nosotras, es esa historia de cómo los jóvenes se divertían, ¿no? Que muchas veces los jóvenes siempre se sitúan en el presente, la juventud siempre es presente, y es el ver las distintas generaciones de esos jóvenes, no es lo mismo l'Avi Josepet que luego las generaciones que van a ir viniendo de los Arnaus, ¿no? De esa relación y cómo van ofreciendo ocio, conciertos, ¿no? Cómo va creciendo también el ocio en España a través de la historia de esta familia, se va viendo en la novela, ¿no? Sí, totalmente. Para mí la novela tiene, diríamos, esos dos aspectos, ¿no? Por una parte, el ser esa memoria o historia del divertimento, ¿no? Del entretenimiento, y además desde un pueblo pequeño, ¿no? Que además supo convertirse en el pionero, ¿no? De muchísimas tendencias que venían después, pero por otra parte está la historia pequeña, la historia personal, ¿no? Lo que llamamos pues, la intrahistoria de cómo, gracias al afán de superación, de cambiar, de tener una vida distinta de ese primer miembro, ¿no? del linaje, de la familia, sí. ¿No? Que con ese entusiasmo y ese deseo de cambiar, ¿no? Consiguió llegar hasta donde están ahora, ¿no? Hasta Elro. Sí, ese sueño, ¿no? de ese bisabuelo, realidad, ¿no? Pero sí. Además el respeto de la familia hacia ese sueño y esa ambición, cómo se va heredando de padres a hijos también, me parece fabuloso, y cómo los protagonistas nos van enamorando y nos van llevando también a entusiasmarnos con esa herencia
que ellos tienen de seguir, ¿no? Ese sueño de Josepet al final. Totalmente, la falta de continuidad. También es muy interesante el papel de las mujeres, ¿no? Porque sí que en el principio está Josepet, hay un hombre, ¿no? Pero siempre todos han tenido al lado una gran mujer. Una gran mujer, ¿no? Sí, sí. Incluso en algún caso, en una de las generaciones, ha sido una mujer la que ha llevado el liderazgo del negocio familiar, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Además, desde, ya te digo, no piensas que a lo mejor en una gran ciudad, en un Madrid o en Barcelona, que están más directamente, más próximos, ¿no? A la modernidad y a la evolución, que eso era más fácilmente que ocurriera, ¿no? Pero ocurre en Fraga, ¿no? Y eso para mí es muy sorprendente también. Y también allá de esas pildoritas de Madrid, de repente también a través de las páginas de esta novela podemos descubrir cómo era el Madrid de la época y los cafés y cómo eso se iba trasladando, ¿no? Y también cómo llega a Fraga, pero también me gustó mucho esas pequeñas píldoras en las que vamos viendo la historia de España e incluso la historia de la música, la historia del cine, con esos dos cines que había en Fraga y cómo van evolucionando y cómo la gente se va relacionando con la música y con el entretenimiento. Totalmente. Y tengo que decir que para mí Josepet es el gran protagonista o el gran personaje. A mí esa primera parte del Josepet que alarga su estancia en Madrid, ¿no? Porque es el lugar en el que quiere estar hasta que ya tiene y se ve obligada a volver. No voy a hacer mucho más spoiler. Pero es encantador y es un personaje tiene maravilloso. Un carisma que yo creo que encantará a todos los lectores porque tiene algo muy especial. Yo tengo que confesar que también la madre de Juan es un gran personaje. La adoramos, sí, está ahí, es el sentido común, es un referente, es fantástico. Y volviendo a lo que decías tú de los cines, ¿no? Me ha venido esa escena de Juan ahí escondido viendo esa, ¿no? Yo creo que esa escena todos los lectores la van a retener, ¿no? De ese niño que se cuela y comienza a ver, ¿no? El cine y a vivir ese momento es una escena maravillosa. Sí, tiene muchos momentos esa parte de la historia que nos llevan a pensar, por ejemplo, en alguna película tipo Cinema Paradiso, ¿no? Es eso, es el amor por el cine en el estado más puro, ¿no? Y es que la novela también tiene mucho de cinematográfica, ¿no? Porque estamos hablando de escenas, pero es que casi estás viendo la película, porque es una lectura muy ágil que te va llevando a través de los años, de las décadas, pero a la vez te vas impregnando de esas escenas costumbristas. Y eso tiene mucho de cine. Sí, tiene muchísimo de cine. Y otra cosa que también me parece muy interesante de la novela es que creo que muchos lectores y lectoras se van a ver reflejados, ¿no? En su propia historia familiar, ¿no? Un poco pues van a recordar cómo se entretenían sus madres, ¿no? O sus abuelas. Que hacían, cómo era el baile. Luego los usos y costumbres, ¿no? Pues cómo se relacionaban los hombres y las mujeres, ¿no? Cómo se hacían las parejas, cómo eran esos noviazgos. Todo eso también se ve muy bien en la novela a lo largo de varias generaciones, ¿no? Y es muy bonito. Yo cuando leía la novela con Juan, a medida que la iba construyendo, pues muchas veces al volver a casa pues ahí cogía el teléfono y decía a mi madre: mira mamá, estoy trabajando en esta novela con Juan y me has recordado cuando íbamos al pueblo y tú me contabas que ibais al baile aquí o al entoldado allá. Yo creo que va a conectar mucho con muchos tipos de personas de distintas edades, ¿no? Totalmente. Porque creo que también de una manera a lo mejor más sutil o más tangencial también puede conectar con un público más joven, ¿no? Con el público de Elro, que puede entender, ¿no? Cómo se ha llegado a las fiestas de Elro ahora, ¿no? O sea, tiene muchísimas patas y muchísimas oportunidades, creo, esta novela. Y volviendo a esa llamada en la que llamas a Juan y le dices: en Grijalbo, en Penguin Random House, vamos a publicar Bailar en el desierto, ¿cómo la has recibido de él? Bueno, pues él la verdad es que muy feliz, muy ilusionado de trabajar la novela.
y de publicarla, claro. La verdad es que él estaba muy contento de contar esa historia familiar, tenía muchas ganas y fue como un encuentro, ¿no? O sea, él tenía una historia que quería contar y nosotros vimos que era la historia que queríamos publicar, ¿no? Entonces fue como una cosa muy natural. Aparte que Juan es un gran vendedor de historias y es muy seductor, y cuando llegó y nos habló de la historia de su familia y de esa historia que tenía que contar, pues quedamos rendidas. Dijimos, sí, por favor, queremos que la escribas. Y compartirla con los lectores. Los lectores también cuando la lean, aparte de ir viendo esta parte de generación, yo creo que es una lectura que, viniendo de un autor novel, que quizás no te la esperas en un primer momento, pero es que te sumerges, te zambulles de una manera impresionante y vas pasando una página detrás de otra, ¿no? Narrativamente también te vas paseando por las páginas. ¿Cómo fue el proceso también de escritura? Porque han sido muchos años al final. Sí, la verdad es que recuerdo que esa primera reunión que tuvimos con Juan fue a finales de 2019, pues pocos meses antes de que quedáramos todos encerrados en casa, ¿no? Con lo cual ahí también todo un poco se demoró. A él le dio también más tiempo para trabajarla, para escribirla. Por una parte sí, más tiempo para trabajarla, pero más dificultades a la hora de colaborar en ella. Pero sí, ha sido un trabajo largo de años, pero que, bueno, que creo que ha tenido un resultado muy bueno. Bueno, está claro que está aquí el resultado, ¿no? Y que sabemos que lo van a disfrutar. Como decíamos, el protagonista es Juan, así que lo vamos a engañar. Juan, acompáñanos. Juan. Gracias por invitarme a Oye, me lo he pasado muy bien viéndoos y escuchándoos a las dos. Me hubieran podido dar aquí hasta las 4 de la tarde aquí, escuchando cosas acerca de la familia tan bonitas, ¿no? Es un placer siempre escucharos y escuchar cosas tan bonitas. Es que Bailar en el desierto es una novela que trae conversación y que yo estoy segura también que cuando los lectores la lean es una novela para comentar en la sobremesa, ¿no? Porque al final lo que decía Cristina hace un momento, da para conversar incluso las distintas generaciones. ¿Cómo has vivido explicar? Debe haber sido un paso complicado explicar la historia de tu familia, bueno, ¿no? Primero he disfrutado muchísimo, con Cristina, contigo, con todos que me habéis acompañado en este viaje, ¿no? de poder hacer mi primera novela, ¿no? No soy un escritor, porque no soy un escritor, soy como os decía antes, un discotequero, ¿no? Un simple discotequero. Y después yo recuerdo cuando, no sé si fuiste tú, Cristina, o Ana Llaras, cuando hablamos del contenido, ¿no? Que decían, oye, es que es una historia muy divertida y tal. Ya como historia es muy entretenida de por sí, pero es que además es verdad, ¿no? Entonces para mí, claro, poder escribir algo sobre el entretenimiento, ¿no? En general, lo que decíais, enseñarles a los jóvenes de ahora cómo se entretenían sus antepasados, ¿no? Como el entretenimiento al principio de todos, de cuando empieza una novela, era un simple juego de cartas, ¿no? A la luz de un candil, de la única forma, no había electricidad, no había nada, no había músicos, hasta llegar ahora. Pero es que encima poder hacerlo a través de los personajes que forman parte de mi familia, pues para mí ha sido, bueno, un honor, ¿no? Un honor para mí hacerlo, y una satisfacción enorme también para poderlo explicar a nuestros clientes, a los clientes discotequeros, no a los clientes de Grijalbo, a los clientes que los he visto prácticamente toda mi vida bailando, disfrutando de lo que hacíamos, ¿no? Entonces para mí poder seguir entreteniendo a la gente, y esta vez imaginándomelos en sus casas, en solitario, leyendo algo que he escrito yo, pues para mí ha sido una cosa fantástica, porque normalmente los he visto, pero los he visto a 2 metros bailando, bebiendo, gritando, disfrutando, ¿no? Entonces para mí, yo creo que también es una de las cosas que comenté en su día con Cristina y con Ana, era que quería hacer sobre todo algo entretenido, no algo bueno ni algo malo, que esto es muy relativo, sino algo que la gente se entretuviera en casa, lo que os decía antes, ¿no? Que la gente empezara a leerla, la disfrutara, la acabara de leer y se la pasara a su madre, a su hermano y tal. Es una novela transversal, ¿no? Que no deja a nadie fuera, es lo que decíais antes. Es una novela para mí, creo que lo hemos conseguido entre todos, una novela fácil, una novela amable, cariñosa, cercana, entrañable, que os decía, sirve para todo el mundo. Os decía
a mi hija que me preguntaba esta mañana para quién va a dirigir la novela, ¿no? Yo creo que es para todo el mundo, ¿no? Es una novela que nadie puede sentirse excluido, pues es una historia de... Además es una historia que yo creo va a funcionar porque explica algo de lo que todo el mundo tenemos unos recuerdos, ¿no? Que es que cuando éramos jóvenes, ¿no? ¿Qué hacíamos cuando éramos jóvenes? ¿Cómo bailábamos? ¿Cómo nos divertíamos? Que, por lo cual ha sido mucho más fácil para mí, ¿no? Hablar de esto que no hablar de una industria farmacéutica, ¿no? Hablar del entretenimiento, de cómo evolucionó el entretenimiento. Y también me ha servido mucho conversando con mi madre, porque mi madre tiene 94 años, pero está mejor de cabeza que yo creo que nosotros, por supuesto, por todos no sé, pero ella tiene una clarividencia absoluta de todo lo que vivió ella de joven. Ella nació en el Café Josep Pep. Ella ya es que sí, sus padres estaban detrás de la barra de bar, su madre, María, mi abuela, y su padre haciendo sifones y gaseosas y tal, y empezó como limpiabotas en un hotel. Entonces para mí, y mucha gente no lo sabe, ¿no? Mucha gente se piensa que los Arnau pues, hemos nacido ya en el Festival de Monegros, ¿no? Y realmente los Arnau hemos empezado pues de muy abajo, ¿eh? Mi abuelo paterno era un humilde albañil, mi bisabuelo, y mi abuelo era un limpiabotas, ¿no? Entonces ver cómo ha evolucionado todo esto, cómo se han superado lo que decíais antes, ¿no? Cómo se han superado además haciendo disfrutar a la gente, ¿no? No haciéndose ricos ni mirando mucho por el dinero, sino con que esto es quizás lo que atrae más a un promotor musical o de espectáculos, ¿no? Ver la cara de felicidad de la gente, ¿no? Que cuando acabas un espectáculo, verlos felices, verlos sonreír, verlos contentos, ¿no? Esto es lo máximo que te puede pasar. Y esto te hace que te olvides mucho de la parte climatística, ¿no? Porque lo que estás esperando es a la siguiente promoción, a la siguiente película, a la siguiente sesión de discoteca, al siguiente disc jockey, al siguiente Monegros. Es trepidante. Y como os digo, he disfrutado muchísimo. He aprendido mucho como persona, me ha ido muy bien. Como persona, imaginarme a mis clientes leyendo, y a sus padres o a sus abuelos. El otro día fui a ver a... Una anécdota os cuento. Claro que sí. Fui a Bruce Springsteen, ¿no? El viernes me invitó Neosala y disfruté como era. Fui solo, entonces disfruté viendo a la banda. Pero claro, yo creo que era el más joven de todos de la banda y de todos los espectadores. Y al cabo de 2 días, el domingo, fui al Rodo de Madrid. Pusimos 40.000 personas, ¿no? De gente joven. Y comparé, ¿no? Comparé. Dije, oye, la historia, el presente, me lleva un poco a la novela, ¿no? Ver a la gente mayor de mi edad disfrutar con Bruce Springsteen y después ver a la generación nueva de gente de 18, 19 años disfrutar con los disc jockeys, con la Rogelia. Además fue divertido porque llevamos a los Gypsy Kings, ¿no? Que eran de mi generación, y los mezclamos por primera vez con 50 o 60 disc jockeys, ¿no? Y ellos estaban enamoradísimos. Y bailaban los jóvenes, les bailaban los Gypsy Kings, ¿no? Y es entretenido, ¿no? Es tan bueno que es entretenido. Y los Gypsy Kings, que eran de nuestra generación, hicieron bailar, creo que había unas 2.000 personas en el escenario de los Gypsy Kings. Que yo creo que el mayor tenía 22 años, ¿no? Veíros bailar rumbas en un espectáculo de electrónica. Entonces lo comentamos con Juan y mis hijos, estaba preparado, ¿no? Pero era la primera vez que lo hacíamos, una actuación en directo de flamenco, de rumbas, ¿no? Entonces pensamos en esto, ¿no? O sea, aquí lo que la gente lo que quiere es entretenimiento, diversión. Ya estamos en la época de segmentar poco a los clientes, ¿no? Esto les gusta esto les gusta lo otro, esto. Vamos a hacer algo que sea más global, ¿no? Más entretenido. Bueno, esto es una anécdota que os cuento. Pero además que pasó en 3 días, ¿no? Bruce Springsteen, claro. Miraba yo alrededor y dije, joder, estaba rejuvenecido yo, ¿no? Porque, y después me fui a Madrid y digo, aquí soy el abuelo cebolleta del concierto. Juan, si hay algo que tú conoces muy bien es el arte de entretener. Y yo creo que este afán también se encuentra en la novela, en el resultado de la narración, ¿no? ¿Qué se va a encontrar el lector? ¿Una novela divertida, ágil? Bueno, esto vosotros habéis definido que sois las artistas, ¿no? Yo en este caso soy el autor, pero es la primera cosa que hago. Yo creo que se van a entretener mucho, porque además lo hemos hecho muy bien, porque hay lo que os decís, pinceladas de historia, anécdotas, de cuando se hizo la primera discoteca, qué pasó con Javier Cugat cuando vino a España, cómo fue el primer guateque, la transición de las orquestas a los discos, ¿no? Que la gente se piensa que fue por arte de magia, fue realmente un drama. La transición del cine mudo al cine hablado, qué pasó con los cabarets en Fraga, cuando teníamos a cabareteras de Madrid, a un pueblo, qué pasó cuando hacíamos primeros music halls, ¿no?
qué pasaba en Fraga en aquellos tiempos, no ahora, ¿no? Bueno, pero ahora, por ejemplo, también recuerdo cuando trajimos al primer disc jockey, a Jeff Mills, ¿no? Hace tantos años, ya en el año 87, que nadie lo conocía y fue realmente un escándalo. Siempre lo he comparado a lo que hizo Giuseppet, que antes hablabais, cuando trajo a las primeras cabareteras de Madrid, ¿no? Además, yo me imaginaba el escándalo que fue en el pueblo, ¿no? Pues, hombre, no fue el mismo escándalo, pero sí que realmente en España no se conocía lo que era la música electrónica. Nació en Detroit, yo fui a Detroit, conocí allí Underground Resistance y lo traje a Fraga sin, lo que digo yo, sin... O sea, triple salto mortal, ¿no? De Detroit a Fraga, sin pasar por Madrid ni por Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que la gente, aparte de divertirse y de encontrar una historia humana, de familias muy humanas y tal, va a encontrar cosas de este tipo, ¿no? Y, oye, pues esto, el primer casino, cuando el casino era ilegal, ¿qué pasaba? Hay datos históricos que sitúan cada parte de la novela que también son muy divertidos, ¿no? Es decir, qué pasaba pues, en tiempos de Isabel II, Primo de Rivera, en tiempos de Franco, qué pasaba con la censura. La gente no sabe lo que era la censura, entonces lo explicamos muy bien, lo que era el nodo. La gente dice, ¿el nodo? ¿Qué es el nodo? ¿No? Claro. Entonces todo esto que yo lo he vivido en primera persona, que yo los he visto, los censores cortar y a los curas pues, en la iglesia decir que no fueran a ver la película, ¿no? Y esto me ha supuesto algún trauma, ¿no? De pequeño, porque esto cuando tenía pues, 7, 8, 10 años, esto te es por un trauma, ir con tus amigos a la iglesia, que además era obligatorio, íbamos siempre, y que al final de la iglesia pues, el cura dijera que la película era pues, pecado mortal si la fuéramos a ver, ¿no? Entonces esto me traumatizaba mucho. Entonces me ha servido también para hacer un recordatorio, ¿no? De lo que decía yo de pequeño. Yo recordaba que prácticamente cuando estaba en la cuna, lógicamente no lo recuerdo, pero mi madre, cuando yo estaba en un carrito de bebé, me llevaba al baile, ¿no? Me llevaba al baile porque ella tenía que ir al baile con mi padre y yo digo, desde una cuna de bebé, yo los domingos y los sábados estaba en sesiones matinales, lógicamente, estaba allí, ¿no? Y entonces la evolución, yo me acuerdo cuando tenía 3, 4 años, cuando vino Javier Cugat a Fraga, es decir, también me ha servido hacer una retrospección, ¿no? de que a veces estas cosas los olvidas en los archivos, lo vas olvidando, y el libro, claro, es la ventaja de escribir sobre tu familia y sobre ti mismo, ¿no? Esta es la ventaja, ¿no? De que vas recordando cosas que tienes totalmente olvidadas y que, lógicamente, han formado parte de la personalidad que tienes ahora. Es decir, si a mí, lo que decíais antes, que era un entusiasta del entretenimiento, me viene de esto, no me viene de por arte de magia, porque además yo estaba destinado a otra cosa, no estaba destinado al entretenimiento. Pero llevabas en la sangre eso. Pues claro, pues yo sé, no, esto no se puede luchar, ¿no? Y además, como decías tú, que suelo venderlo muy bien, porque como me gusta, pues claro, lo vendo muy bien. Si ahora mismo nos escucha un lector más joven, ¿qué le dirías que va a encontrar de nuevo en esta novela? ¿Qué parte de la historia del robo del Festival de los Monegros de Florida va a encontrar que hasta ahora no sabía? Así, de manera breve. Bueno, primero va a encontrar que la novela empieza en las primeras páginas, en la finca que compró el padre de mi tatarabuelo, es decir, mi retatarabuelo, ¿vale? Donde hoy se hace el Festival de Monegros. Es decir, de alguna forma, los que han ido a Monegros o los que van o los que vayan a ir van a formar parte de esta historia. Porque cuando estén bailando, van a pensar en Giuseppet, van a pensar, es decir, los va a trasladar. Es decir, es muy bonito decir, oye, esto, joder, no son inventados los Arnau, es que esto tiene 170 años de historia, la tierra esta aquí, donde estaban, donde cuentan cosas que pasaban el padre de Giuseppet, ¿no? Que era realmente el tenedor de la finca, el que le gustaba la agricultura, era allí donde pasaba. Y eso lo hemos transformado en uno de los festivales más importantes del mundo de la música electrónica. Eso para empezar, pero después va a haber el Club Florida, donde, como os digo, ¿no? Pues el que va a Monegros se va a encontrar con esto. El que va a ir al Florida a ver a sus DJs favoritos, o el que ha estado en el Florida en el nacimiento de la música electrónica, va a pensar que en ese mismo espacio, actuó Javier Cugat por primera vez. O actuaron los primeros conjuntos de pop y de rock, o donde estuvo Machín, o donde estuvieron las primeras cabareteras, tal, o en el cine, ¿no? En el cine Florida, ¿no? Que ya no está, tristemente están cerrados los dos, ¿no? Por la crisis del cine, que es una de las cosas que a mí me han entristecido más, ¿no? Y además me ha tocado cerrarlos a mí, ¿vale? Me ha tocado cerrarlos a mí, ¿no? Y eso siempre es ¿sabes? Como una espina, y lo he probado todo, hay que decir, lo he probado todo, me he asociado con gente y tal, pero entonces van a formar parte de la historia. O sea, no les va a resultar extraño, ¿no? Que normalmente yo leo poco, ¿no? Pero cuando leo una novela y tal, pues la novela situada, por ejemplo, en Sicilia, una novela situada en Bélgica o lo que sea, ¿no?
Claro, ellos no, ellos van a leer algo que les va a situar donde ellos, o sus padres, o sus abuelos, han estado. También va a haber lectores, seguramente que más mayores, ¿no? Lectores que quizás ahora tengan 40, 50, 60 años y que vivieron esa historia, ¿no? ¿Qué es lo que se van a encontrar esta otra generación? Bueno, primero que el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Quiere decir que los que tienen 50 años han vivido la música electrónica, ¿eh? O sea, estamos hablando ya, yo a veces lo pienso, dices, no, pero si tú 50 y 60 años, claro, nosotros empezamos con la música electrónica hace, si no cuento mal, pues hace más de 40 años. Es decir, claro, los que tienen 60 años tenían 20 años, ¿vale? Los que tienen 60, los de 50 tenían menos, quiere decir, claro, sus padres de estos estamos hablando. Es decir, estos van a averiguar qué hacían sus padres en el Salón de Baile Florida. Por eso os decía antes, y los digo a los lectores, a los países, que es muy transversal la novela. Es decir, van a identificarse ellos mismos, sus padres, sus hermanos mayores, sus abuelos. Esto hacían mis padres, lo que decía antes Cristina, ¿no? Los antepasados de los que van a leer la novela. Es decir, lo que decías tú de Madrid, de Barcelona, qué pasaba en Barcelona también, cómo se decía la gente que era el paralelo. Es decir, este tipo de cosas que la gente no sabe, que ahora cuando es el paralelo, pues el paralelo, pero es que el paralelo entonces era increíble, era el centro del entretenimiento, ¿no? De los music halls, de los cabarets, de los cines, de los teatros, orquestas. Yo me lo imagino, además leí una novela que me recomendó Cristina, de un autor también de esto de aquí, de Random Penguin, y me lo imaginé mucho, ¿no? Cómo venían mis padres a descubrir el paralelo, a intentar traer cosas del paralelo a Fraga, ¿no? Lo mismo que hago yo con mi mujer, que nos íbamos a la Conchinchina, a Detroit, a Chicago, a Berlín, a buscar disc jockeys, a convencerlos. Yo me imaginaba lo que hacían mis padres, lo que hacía mi tatarabuelo, ¿no? O mi abuelo Antonio, que venía aquí y convencía también a las cabareteras, a las orquestas de venir a Fraga, ¿no? Es todo lo mismo, es lo que decíamos del afán de superación, que quizás tenemos un poquitín más desarrollo a la gente de pueblo, porque nos es más difícil, ¿no? Estar con la modernidad que cuando vives en una gran ciudad, ¿no? Yo creo que tiene mucho más mérito que siendo de Fraga, ya no digo nosotros, sino mis antepasados, hayamos llegado aquí, ¿no? O por ejemplo, cuando hablábamos en la novela de ir a buscar, como mi abuelo fue a buscar a Javier Cubata a Las Vegas, ¿no? Y traerlo a Fraga, pues ahora pensar que tenemos nuestro propio espectáculo en Las Vegas, ¿no? El Row está en Las Vegas, con un espectáculo fijo allí, 7, 8 veces al año, el mejor casino de Las Vegas, ¿no? Entonces, claro, eso tiene un valor para mí increíble de superación, ¿no? Como mis hijos han conseguido esto. Quizás fue el sueño de Giuseppetto o el sueño de mi abuelo, ¿no? Querer imitar qué pasaba en Las Vegas, que es el centro del entretenimiento, ¿no? Y haberlo conseguido de esta manera. Quizás no somos Las Vegas en Fraga, pero hemos llevado el show de Fraga a Las Vegas, ¿no? Es un poquitín. Juan, ¿qué sentimiento tuviste cuando por primera vez viste la portada de Bailar en el Desierto, esta portada de aquí? Bueno, esta fue genial, pero realmente el sentimiento que os contaba antes es cuando vi el libro acabado. O sea, eso, te llamé a ti, llamé a Cristina, o sea, me pegó un subidón. Entonces, y sobre todo, cuando se lo enseñé, fíjate, a mis nietos. O sea, cuando mis nietos vieron la foto mía en la novela. Eso fue un sentimiento, bueno, quizás sí mirara, pero no recuerdo. Yo no recuerdo un subidón que se dice ahora tan grande, ¿no? No de autoestima, sino, no sé, de haber conseguido algo, de haberles dejado algo, ¿no? A ellos, ¿no? Decir, oye, a veces cuando te preguntan, por ejemplo, muchas familias, oye, ¿tu abuelo? Pues no sé a qué se dedicaba, ¿no? No recuerdo mi bisabuelo. Entonces, claro, ellos, yo pienso que siempre te lo tendrán en el libro, ¿no? Y además un libro de verdad, no un libro digital, como las fotos, ¿no? Las fotos digitales las tienes, pero yo creo que no existe, o sea, yo creo que no pasarán así. Pero las fotos, los álbumes, ¿no? Cuando los pues esto es lo mismo. Esta es nuestra historia, ¿no? Esta es la historia de vuestra familia, ¿no? El tener el sentimiento ¿no? Poder decir a mis nietos, esta es vuestra historia, la historia de vuestra familia, ¿no? Independientemente de que les guste el entretenimiento o no, porque igual no les gusta al final, ¿no? Y se dedican a otras cosas, ¿no? No, realmente fue muy especial, no te lo puedo comparar con nada, fue algo muy, muy especial. A un sentimiento de tener la historia de tu familia escrita por ti, que encima que sea entretenida, divertida, que le guste a la gente, que, ¿sabes? Es lo que os decía antes, escribir una novela
pues tiene su qué, pero escribirla sobre tu familia, eso, o sea, esto es un poco insuperable, ¿eh? Por lo cual os estoy muy agradecidos, muy agradecidos. ¿Y qué te gustaría qué emoción tuvieran los lectores cuando cerraran el libro después de haberlo leído? Que se lo pasaran a alguien de su familia. Que se lo pasaran a alguien de su familia. O sea, que lo pudieran compartir. ¿Vale? Que yo creo que es un libro para compartir y para hablarlo, ¿no? O sea, yo creo que yo me imagino una familia con abuelos, padres y nietos que lo hubieran leído los tres y que pudieran conversar acerca de eso, que pasa pocas veces. Yo creo que es ese sentimiento, es lo que me imagino yo, lo que me gustaría que pasara. Es lo que decía, de que no se compararan 3 libros diferentes para pasárselo bien, sino que el libro, cuando lo acabara de leer uno, toma mamá, que te va a gustar seguro. O toma el hermano mayor, o toma, y que después lo comentaron. Y esto pasaba de verdad, y lo que decía Cristina, y así os relacionabais, y los novios hacíais esto, y las chicas no podían salir a bailar, y las chicas no podían beber alcohol, y tenían que, ¿sabes? O sea, que lo pudieran, ¿sabes? Me imagino eso, que los miembros de la familia lo pudieran, que fuera, porque claro, el entretenimiento es lo mismo que hablamos siempre intento hacer comparaciones, porque además siempre lo igual, ¿no? Monegros, por ejemplo. Yo creo que es más importante lo que pasa antes y después que lo que pasa en Monegros. Pues todo lo mismo. Yo me gustaría que lo que pasa antes, que esa ilusión, a mí me llama mucha gente ahora, ¿y cuándo sale el libro que lo quiero leer, qué tal? Y lo que pasa después, ¿no? Que sirviera un poco de esto, ¿no? De seguir entreteniendo después de la lectura. Entre los amigos que comentaran, hostia, ¿y tú sabías esto? Y oye, la primera discoteca en el mundo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué los discjockeys se llaman discjockeys? ¿Y por qué? Y tú, o sea, esto, ¿no? Lo que pasa después de la lectura. Que normalmente, hombre, yo no soy un gran lector, pero normalmente cuando es una lectura lo único que haces es recomendarla, oye, cómpratelo y tal, pero no forma parte. O sea, si tú compras una novela juvenil o una novela, es muy difícil que a tu padre le guste, creo yo, ¿eh? O a tu hermano mayor y tal, cada uno tiene nuestros gustos. Pero yo creo que esto no está hecho para gustos, creo, ¿eh? Creo que no es de un gusto determinado. Yo creo que es una historieta, un cuento, es muy cinematográfico, ¿eh? Estas películas como Cinema Paradiso que no le molesta a nadie. Tú puedes ver Cinema Paradiso y después puedes ver la Guerra de las Galaxias si te gusta, o puedes ver otra película y tal. Pero el Cinema Paradiso no molesta a nadie, ¿no? Pues yo creo que es esto, este libro, que no molesta a nadie. Creo que la gente va a pasar un buen rato, lo va a comentar, se va a divertir y bueno, es un poco el objetivo que teníamos, ¿no, Cristina? Cuando empezamos, ¿no? Que lo disfrutaran, no hacer una gran obra, pues decíamos, no, es que aquí no vamos a hacer una gran obra literaria, ¿no? Vamos a hacer un libro entretenido, que es para lo que creo que los Arnau hemos venido a este mundo, ¿no? Y la oportunidad que me habéis dado para hacerlo a través de la literatura, para mí es, bueno, nunca puedo estar agradecido suficientemente a Cristina, Ana y a ti por haberme aguantado y por haber dado esta oportunidad de hacerlo. Creo que lo hemos conseguido y que los lectores lo van a disfrutar muchísimo, así que enhorabuena, Juan. Y esperamos que, sobre todo, los lectores, como bien dices, también lo compartan, que tengan ganas de conversar, porque es una historia, la historia de la familia de los Arnau. De eso se trata. Gracias a los dos.